de los entendidos. Y es una realidad, ¿verdad? Dos cuadros diferentes. Pero antes de seguir, vamos a orar y pedir que el Señor esté bendiciendo una vez más este tiempo y principalmente el tiempo de la palabra. Padre, queremos venir a tu presencia en esta hora. Elevamos nuestra oración a ti, Señor, y damos tantas gracias por saber que tú eres ese Dios tan maravilloso que nos ha lavado, nos ha comprado con su sangre. Y gracias por la libertad y el privilegio de poder adorarte, Señor, porque no hay nada más gozoso en el corazón que poder adorar a ese Dios que nos ha hecho libres, que nos ha quitado de esa esclavitud, ha quitado nuestra ceguera espiritual y hoy podemos ver, Señor, con claridad quién eres tú, lo que has hecho por nosotros. Que tú estés hablando a nuestros corazones en este tiempo y en esta hora porque queremos escuchar tu voz. Nuestra corazón, Señor, tiene necesidad de ti, Señor. Tienes necesidad de esa palabra, de esas palabras que dan vida eterna, Señor, y que cada día nos llevan a vivir esa santidad y esa piedad, Señor, en plenitud. No somos perfectos, Padre, pero anhelamos agradarte cada día con toda nuestra vida y con todo lo que somos, para poder ser de testimonio para el mundo y mostrar que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en ti, Señor. A ti sea la gloria en este tiempo, te lo pedimos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vemos esto, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad?, que forman parte de esta carta que el mismo apóstol Pablo estaba dirigiendo a la iglesia de Dios allí en Corinto, ¿verdad? Y antes de olvidarme voy a poner el cronómetro. Pero estaba escribiendo específicamente a esta iglesia con un motivo, porque siempre hay un propósito, ¿verdad?, a través de lo que Dios quiere transmitir en su palabra. Nada fue en vano y muchas veces hay que mirar el contexto, por qué Pablo lo estaba diciendo, ¿verdad? Y cuando miramos en el contexto cultural de la época, vemos que esta ciudad de Corinto era una ciudad llena de comercios, ¿verdad? Había una diversidad cultural, o sea, había variedad. Para muchos el Evangelio no era importante, no era la única opción para decir, bueno, Cristo es lo único que yo necesito. No, muchos quizás encontraban placer en otras cosas. Y esto es lo que estaba ocurriendo y había una gran valoración por la filosofía griega, ¿verdad? Era muy importante para ellos que, como dice el versículo, para unos poder de Dios, para otros locura, porque la filosofía era más importante. ¿El Evangelio? ¿Estás loco lo que tú estás creyendo? Pero esto era necesario y Pablo tenía que estar confrontando a esta iglesia que estaba careciendo, que se estaba desviando, que estaban dudando de que realmente si el Evangelio era poder de Dios para salvación, pero habían otros que era locura lo que Pablo estaba diciendo, con lo que Pablo estaba confrontando, pero era necesario. Porque los corintios estaban divididos en muchos grupos, dándole demasiada importancia a lo que, a la elocuencia humana. Era más importante, ¿verdad?, el elogiar a otros y su pensamiento, su filosofía, lo que ellos pensaban. Así se vivían y se movían. Valoraban mucho la sabiduría de sus líderes. Era más importante la opinión de un hombre que lo que el Evangelio estaba diciendo. Era mucho más importante para ellos esto. Pero Pablo escribe esto para recordarles que el Evangelio no está basado en el intelecto humano, sino en el poder de Dios. A pesar de que Dios utilizó hombres para escribir la Biblia, no es pensamiento humano, porque todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir palabras de Dios. Palabras que transforman, porque si fuera pensamiento humano, todos hubieran escrito cosas diferentes y la Biblia no se relacionaría entre sí en muchos pasajes, ¿verdad? Sin embargo, vemos a Dios a través de cada versículo. Vemos a Dios obrando, vemos a ese Dios perfecto, a ese Dios que es santo, obrando de una manera muy única. Por eso dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar mirando muchos pasajes, y que si hay alguien que no llega a notar todos los pasajes, después me los pide y yo se los paso. Pero dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No había acepción de personas. El Evangelio era para todo el mundo.
No era simplemente para los judíos, porque el Señor a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Vino para dar nueva esperanza a su pueblo. Sin embargo, la salvación llegó a cada uno de nosotros los gentiles. Y somos vergüenza para el pueblo de Israel. Porque ellos, conociendo, teniendo las escrituras, todo lo que ellos sabían, no creyeron en Él. ¿Por qué no creyeron en Él? Porque era imposible que el Mesías muriera en una cruz como un maldito. Ah, pero ¿cómo? El que habla la Biblia, el que nosotros conocemos, ese rey triunfante que va a venir, que nos va a librar, muriendo en una cruz. De una manera como un ladrón. Porque recordemos que la crucifixión era una muerte muy cruel. Que se le daba a aquellos criminales que cometían crímenes horrendos. Y Jesucristo, un hombre sin pecado, murió de la misma manera. Por eso está hablando, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba, Pablo no se dejaba amedrentar por la filosofía, ni por los pensamientos, ni por las negativas de muchos. Él tenía firme su convicción. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese encuentro que Pablo tuvo en aquel camino. Recordemos, Pablo, un hombre religioso, conocía la ley como ningún otro. Él creía que estaba bien en lo que él estaba creyendo. Él creía que era lo correcto, que los otros estaban equivocados. Consideraba a los otros como una amenaza a su religión. Sin embargo, en ese encuentro el Señor le muestra y cambia toda su perspectiva de ver a Cristo y de ver a ese Dios maravilloso. Cambia toda su vida. Por eso él sabía, no hablaba como alguien que no tenía esa experiencia, no, él había experimentado el poder de Dios en su vida. Por eso tenemos que ver en este versículo, ¿verdad? En el versículo 18, como habíamos leído en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso ver estas dos perspectivas ante la cruz. Porque déjeme decirle que el mensaje de la cruz no es algo neutral. Porque va a dividir a la humanidad en dos grupos. Él lo está diciendo. Para unos es locura. Para otros, el mensaje más fabuloso que haya podido recibir en su vida. Y está agradecido. Ese pecador que ha experimentado la gracia de Dios en su vida, vive una vida agradecida con Dios. No una vida de queja, no una vida de tengo necesidad y me falta esto y me falta lo otro. Una vida agradecida porque el sacrificio de Cristo ya lo es todo para un pecador. Porque Dios le ha dado la oportunidad de cambiar su vida eterna. El destino de su eternidad, Dios le da la libertad al cristiano y a la persona. ¿Quieres seguir a Cristo? Pues sígueme. ¿Cuántos discípulos el Señor simplemente le dijo, sígueme? No hubo, bueno, pero si tú me quieres seguir, hubo un proceso que después, claro, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, si tú me quieres seguir, tienes que dejarlo todo y seguirme. No, pero déjame ir a enterrar a mi madre, a mi hermano, y déjame ir a despedirme. No, ¿quieres seguirme? Sígueme, pero no mires para atrás. Eso es lo importante. El mensaje de la cruz divide, porque muchos lo rechazan. Porque siempre el mundo ve el sufrimiento, todo lo que el mundo está padeciendo. Y muchas veces el pensar de la culpa de Dios, y esto es tan bueno, ¿por qué tanta gente muere, el sufrimiento? Y mira al niño aquel de 3 meses que nació y murió. Y mi madre siendo tan buena, ¿cómo un Dios tan bueno permite que alguien parta? Muchas veces están nuestras malas decisiones ante diferentes circunstancias. Pero muchas veces la pregunta a hacernos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Porque recordemos que la palabra dice, recuerda que Él es el que está en los cielos y tú eres el que está en la tierra. Por lo tanto, Él es soberano y tú eres la criatura. Él es el creador, Él es el que decide. Pero también nos da el poder de decidir, de obedecerle, no obedecerle, seguirle, no seguirle. Y que nuestro corazón se endurezca cada día más ante la verdad de Cristo. Por eso, como habíamos dicho, ¿verdad? Era imposible que el Mesías, que ellos creían venir, muriera en una cruz.
Porque para los judíos, si alguien terminaba crucificado, significaba que estaba, ¿qué?, bajo el juicio y la maldición directa de Dios. Ellos creían esto. Y la idea de un Mesías maldito era una contradicción absoluta. No entraba en el esquema de ellos. No, era imposible que ese Salvador fuera Jesucristo. Pero todo porque vivían en ese cuadrado, ¿verdad? Como a veces se dice. No se permitieron ver más allá de lo que Cristo estaba haciendo. Por eso el Señor hablaba en parábola. ¿Para qué? Para que los religiosos no entendieran a simple vista, sino que pudieran examinar con más profundidad y comprender el mensaje detrás de eso. Por eso muchas veces ellos no comprendían. ¿Qué es lo que está diciendo? Está loco. Pero sin embargo, el Señor siempre transmitía un mensaje clave, claro. No entraba en la mente de ellos que Dios muriera de la forma de un maldito. Era imposible. Por eso los judíos esperaban un Mesías, ¿verdad? Con ese modelo del rey David, un libertador político, ese libertador que hiciera que expulsara a los romanos, restaurara el trono de Israel y trajera una era de paz y dominio eterno. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos pensaron que ese Mesías los vendría a quitar de esa opresión de los romanos y volvería a restaurar su nación. Y se equivocaron. Porque el Señor mismo dijo, no, mi reino no está aquí. No, no está aquí mi reino está allá. No entendían ellos, pero ¿cómo allá? ¿No es acá? Pero claramente era imposible que ellos se entendieran, porque su entendimiento estaba entenebrecido. Un entendimiento religioso, donde se basaban en que eso era así y lo que estaba fuera de eso, no, imposible, porque no está escrito, no está en eso. Sin embargo, se habían olvidado que el Señor era quien tenía la palabra, era quien había dado la palabra. Muchas veces querían enseñarle al propio Jesús, al mismo Dios que fue quien dio la palabra, pero el Señor nunca se exaltó, pero vos me vas a cuestionar a mí, siempre con humildad, haciéndoles recordar y ver, siempre mostrándoles, haciéndoles recordar el Antiguo Testamento, haciéndoles recordar para que ellos no se olvidaran y cómo quedaban, ¿verdad? Enojados porque no buscaban ocasión para poder matarle. Por eso ver a Jesús arrestado, a ese Jesús azotado, clavado en aquella cruz por el enemigo, era sinónimo de fracaso total. ¿Qué va a hacer el Mesías? Aún incluso en la cruz, bueno, si tú eres el Hijo, bueno, desciende de aquella cruz, baja. Queremos verte realmente si tú eres ese el que dice. No era de esa forma que Él quería que ellos creyeran en Él, sino que creyeran por fe del sacrificio que Cristo estaba haciendo. Sin embargo, ¿cuántos creyeron, verdad? Cuando la tierra tembló, ¿verdad? El templo se rasgó. ¿Cuántos creyeron? Aún incluso aquel soldado, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios y yo clavé esa lanza en ese costado. Y a veces nosotros también somos igual que Él, ¿verdad? Clavamos esa lanza en su costado. Cuando Dios nos está dando, ¿verdad? Mostrando que el Evangelio es poder de Dios. No necesitamos evidencia porque ya tenemos la palabra de Dios. Ella es suficiente, ella es clara. No necesitamos más. Por eso era una tortura psicológica diseñada por los romanos. Era una tortura la crucifixión. ¿Por qué? Porque le quitaban al río toda la dignidad. Porque se le desnudaban aquella cruz. Vergüenza, recordemos, al Señor Jesucristo le desnudaron y echaron suerte sobre sus ropas, dice la palabra. Echaron suerte. Hasta el punto en que llegaron. Y también mostrar que el imperio tenía poder absoluto sobre el cuerpo de aquel rebelde. Manifestar, ¿verdad?, que ellos tenían el poder y el control. Pero también manifestar al mundo, ¿verdad?, que ellos eran esas máquinas asesinas. Porque si vemos todo el trasfondo de la crucifixión de Cristo, los azotes, todo, fue increíble, ¿verdad?, todo lo que ellos hicieron con el Salvador. Por eso, ¿verdad?, saber que, dice 1 Corintios
1:23, Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para ellos, vemos para los judíos, ¿qué era? Tropezadero, porque era algo que desviaba la atención de otros de lo que ellos creían, de esa vida religiosa, de esa vida cuadrada, quitaba la atención de eso. Era algo que los estaba desviando y poniendo para ellos, ¿verdad? Era tropezadero. Porque les quitaba que la gente diera ganancias para el templo y ofrendara y que el Evangelio les abriera los ojos y vieran realmente lo que Cristo representaba, no una religiosidad, sino aquel hombre que realmente les hace libre de su pecado. Y para los gentiles locura. Escuchaban quizás de lejos y dirían, este hombre está loco. Quizás porque no entendían sus palabras, y es muy probable que sí. Que no entendieran lo que él estaba predicando y enseñando. No entendían, locura, está loco, no vayan a escucharlo. Y la gente se amotinaba y se amontonaba en su vuelta. Y sabe, Jesús está allá, y allá iba la multitud, cruzaban el río, ¿verdad? Y allá iban del otro lado donde Jesús estaba. Quizás por sus milagros, porque muchos enfermos iban y está sanando y sanó fulano, me puede sanar a mí. Una manera quizás para que ellos conocieran el Evangelio. Y muchos fueron salvos. Pero muchos fueron sanados, se olvidaron de Cristo y siguieron viviendo su vida como si nada. Y a veces nosotros nos olvidamos que Cristo nos ha salvado para vivir un estilo de vida diferente a como el mundo vive. Pero a veces vivimos como el mundo, nos olvidamos. Porque quitamos de nuestra mente lo que Cristo hizo por nosotros. Sufrió, dio su vida, tomó nuestro lugar, cuando tú y yo debimos haber tomado aquel lugar en aquella cruz. Por eso no olvidarnos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, poder para salvar a tu vecino, poder para salvar a tu padre, poder para salvar a tu hermano, a tus compañeros de trabajo. Es poder de Dios para salvación. No te avergüences del Evangelio, no dudes del poder de Dios. Porque a veces cerramos puertas, nos creemos jueces. Este no merece el Evangelio. Este tampoco, ¿qué le voy a compartir si mirá cómo me trata? Y muchas veces cerramos la puerta para que esa persona reciba del Evangelio. Crea o no crea, no está en nosotros el hacer que esa persona se convierta. Porque no es ni el que planta ni del que riega, sino que es de Dios el crecimiento. Dios es quien va a llevar a ese pecador a esa convicción de pecado, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y de juicio, dice la palabra. Dios a través de su Espíritu convence de pecado. Nosotros predicamos al Cristo crucificado, no un Cristo que sigue colgado en aquella cruz, ¿verdad? Como muchos lo siguen teniendo en aquellos crucifijos, al Cristo crucificado. No, ya no está en aquella cruz. Tampoco está en el sepulcro enterrado esperando resurrección en algún momento. Ella resucitó el tercer día. Y vive, ¿verdad? Y está reinando triunfante allí en el cielo. Por en cualquier momento venir por su iglesia. En cualquier momento. Porque el mundo está pasando. Cada día más la maldad se está multiplicando. Y la iglesia de Cristo debe de permanecer fieles a su palabra. Fiel a ese mandamiento. Fiel a predicar el Evangelio a toda criatura. De que otros sigan conociendo a Cristo. Llevar a cabo ese mandamiento. Por eso, ese supuesto rey de los judíos, ¿verdad? Que el supuesto rey de los judíos fuera exhibido de esta forma tan humillante e imposible para ellos que fuera verdaderamente el Mesías. Porque para los líderes religiosos la crucifixión de Jesús era la prueba de que sus pretensiones de divinidad eran blasfemas. ¿Cómo? Siendo Dios, va a dejarse crucificar. Si dice que Él es Dios, es tan poderoso, va a permitir caer en manos del pecador y ser crucificado. No cabía en la lógica de ellos, era imposible. Porque ellos sabían quizás de que si es el Hijo de Dios, Dios nunca va a permitir que su Hijo muera así de esta manera tan indigna.
Por eso Mateo 27:40, Mateo 27:40 dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Era lo que le estaban diciendo. Pero tú que dijiste que ibas a derribar el templo y lo ibas a reconstruir y en 3 días lo reedificarías, bueno, sálvate a ti mismo, ya que tanto poder tienes, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ya que tanto poder tienes. Muchas veces llegamos a ser nosotros, bueno, pero tú eres Dios. Ya que tanto poder tienes, bueno, ¿por qué no te manifiestas en mi vida? Estoy pasando por esta circunstancia, esta dificultad, este problema, Señor, ¿dónde tú estás? No te veo. Dudando, ¿verdad? Siendo como este hombre religioso. ¿Tú realmente eres el Hijo de Dios? Conociendo la palabra. Por eso vemos que se utiliza el término, ¿verdad? Poder de Dios. No es un poder estático, es la fuerza que rompe la inercia del pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. Choca con nuestra realidad y nos transforma internamente. Nos muestra nuestra ceguera espiritual. Y muchas veces cada día tenemos que hacer, ¿no? Lava tus ojos, limpia tus ojos con colirio para que puedas ver. Como dice Apocalipsis, ¿no? Limpia tus ojos para que puedas ver. Clama a Dios por el perdón de pecados, porque todos los días estamos pecando, todos los días estamos defraudando a Dios, todos los días le estamos fallando, necesitamos de Él, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él, de que necesitamos cada día depender de su gracia, depender de su misericordia, no depender de nosotros, depender de Cristo. Por eso, una vez más, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos avergonzamos de compartir el Evangelio. Nos avergonzamos de que otros conozcan de Cristo. Te avergüenzas de que otros sepan que vas a la iglesia y saben que siempre, tarde o temprano, ¿verdad? Se van a enterar porque no conocemos la obra de Dios y quizá ese compañero de trabajo y de estudio termina aquí y dice, pero... ¿y tú ibas a la iglesia? Cuánta vergüenza, ¿verdad?, se produce en nosotros. Porque vivimos escondidos el cristianismo. Cuando tenemos que mostrar al mundo que hay un Dios que nos salva. No un Dios escondidito que está allí, no. Un Dios poderoso, un Dios que nos ha lavado de nuestras maldades. Y saben que la cruz es la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la humildad sobre el orgullo. El mundo dice, sálvate a ti mismo, pero Cristo dice, me entrego a mí mismo. El mundo es egoísta, vive tu vida, no me moleste, estoy ocupado. Primero yo, mis problemas, mis dificultades, vivo para mí mismo. Si tengo tiempo, te considero. Pero Cristo abandonó su gloria, dejó todo para considerarte a ti y a mí. Tomar nuestro pecado, tomar todas nuestras maldades y tomar nuestro lugar allí en la cruz. No podemos dejar y vivir con el mundo egoístas para nosotros mismos en nuestra burbuja, no. El de allí necesita de Cristo. El cristianismo implica que tengamos que morir para nosotros. Morir a nuestro deseo, morir a muchas cosas, ¿verdad? A veces tenemos tanto tiempo libre para nuestro propio ocio y nos olvidamos que hay almas que están llenas de una condenación. ¿Cuántas almas mueren por día y van al infierno? No lo sabemos. No desconocemos si en algún momento han entregado su vida a Cristo. Pero tenemos que ser esa iglesia, ¿no? Como dice el himno, ¿no? Levántate, iglesia del Señor. Predica ese evangelio que es poder de Dios. Y no seamos iglesia, ¿verdad?, que llega a dudar de si realmente el evangelio es poder de Dios. Satanás siempre está, ¿verdad?, sembrando la duda, sembrando la incertidumbre, porque ¿cuándo lo hace? Cuando estamos en prueba, estamos en lucha, pasando dificultades. No lo hace cuando estamos con alegría, gozo. No, él aprovecha momentos de debilidad. Y es cuanto más tenemos que refugiarnos en la oración, porque lo necesitamos.
Y saben, es maravilloso poder ver una historia de un hombre que murió por causa del Evangelio. No solamente Cristo dio su vida por el pecador, pero poder ver allí en Hechos, capítulo 7, del versículo 54 al 60, la historia de Esteban. Una historia tan maravillosa, ¿verdad? Que cuando uno lee versículos, ¿verdad? Pone esa piel de gallina a decir, lo que Esteban vivió, cómo él murió, veo los cielos abiertos. Por eso dice Hechos 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran gozo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una multitud que reaccionó con locura, ¿verdad? Porque para la multitud lo que Esteban estaba diciendo era locura. No lo estaban considerando como poder de Dios, ni como un poder que transformador, ni un poder que quería corregir su perspectiva de ver a Dios. Porque Esteban no los confrontó con nada que fuera de otro mundo, los confrontó con su realidad, los confrontó con su religiosidad. Pero vemos, ¿verdad?, que en el juicio de Esteban se enfrentan cara a cara. ¿Saben qué? La sabiduría humana. ¿Cuál es esa sabiduría humana? El Sanedrín, porque ellos creían que Esteban estaba equivocado y que ellos tenían la razón. Pero también la sabiduría divina. El Espíritu Santo, el que estaba en Esteban, hablando con gran verdad. Porque Esteban sabía que el Evangelio es poder de Dios. No eran palabras de Esteban. Esteban sabía que las palabras que iba a decir podrían llevarlo a la muerte incluso. No era alguien que desconocía. Quizás si él hubiera cambiado el mensaje y lo hubiera suavizado, capaz que no lo hubieran matado. Pero fue un mensaje claro y confrontativo al corazón para que ellos cambiaran. Esteban no los odiaba, Esteban los amaba. Porque así como Cristo les amó a él, ¿verdad? Él quería mostrar ese amor a ellos. No una religiosidad, sino que vivieran una verdadera comunión con Cristo. Por eso, ¿verdad? Él no usó su tiempo ante el Sanedrín para defenderse de su postura pero miren, no lo hizo. Sino para pronunciar un discurso que confrontó directamente las bases del orgullo religioso de su nación. Eso fue lo que hizo Esteban, los confrontó. Podemos decir sin pelos en la lengua, porque cuando miramos todos los versículos de toda la manera en que ellos los confrontó, hermano, fue un mensaje directo, que uno dice, qué valentía, poder de Dios. No era su valentía, él estaba confiado en Dios. No importaba lo que iba a ocurrir con él, él sabía que estaba dando un mensaje claro. Eso era lo que le importaba. Pero saber que Esteban fue arrestado bajo acusaciones falsas de qué, de hablar en contra del templo y de la ley de Moisés, se está rebelando, está yendo contrario, está procurando cambiar la perspectiva de otros en base al templo, en base a la ley de Moisés. Era sagrado para ellos todo esto. Era muy probable que ir contra eso iba a implicar la muerte. Pero ver su respuesta, ¿verdad? Él invirtió los papeles y demostró que los verdaderos infractores eran ellos. Eso quería mostrar. No, ustedes son los que están erróneos. Y sin embargo, para los fariseos, no, está loco lo que él está diciendo. Nada que ver. Sin embargo, Esteban estaba diciendo la verdad. Por eso, ver estas 4 cosas que Esteban confrontó, ¿verdad? La idolatría al templo.
La idea de encerrar a Dios, ¿verdad? En esas cuatro paredes, la presencia de Dios solamente está allí. La presencia de Dios nunca te va a acompañar. No, Esteban enseñó de que la presencia de Dios va a todos lados. No está allí encerrada en cuatro paredes. Porque los líderes judíos creían que el templo de Jerusalén era el único lugar donde Dios operaba. Y que ese edificio físico les garantizaba la protección divina. Ahí estaba Dios. Fuera de eso, olvídate, Dios no te acompaña, no está en ningún otro lado. Solamente está ahí, lo quieres buscar, ven al templo, en tu casa no está, en el camino en que tú vayas no va a estar, vas al monte, Dios no está allí. No, Esteban no hizo eso, les mostró que Dios estaba en todos lados. La presencia de Dios está en todas partes. Porque Esteban le recordó incluso que Dios se le apareció a Abraham, ¿verdad? De Mesopotamia, a José en Egipto y a Moisés en el desierto de Sinaí. Dios le mostró, mira, pero Dios se le presentó a este, Dios se le presentó aquí, y no fue dentro de un templo, fue en diferentes lugares. No tenía un templo. Por eso ver que en Hechos 7, del versículo 2 al 8, allí habla sobre la historia de José, ¿verdad? Menciona, luego del versículo 9 al 19, allí habla sobre Abraham. Y del versículo 20 al 46 habla sobre Moisés. Les muestra todo resumido, ¿verdad? Porque si se va a contar toda la vida, pasaría muchísimos capítulos. No, resumió lo más importante de cada detalle. Les mostró. Pero él también, ¿verdad? Terminó lanzando esa frase en la cual cita a los profetas, allí en Hechos 7, 48 al 50. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está diciendo, ¿no soy yo dueño de todo? ¿Acaso me estás confinando a cuatro paredes? ¿Está diciendo, Dios no está aquí, pero sí está aquí? No, él está diciendo, ¿acaso la tierra no es el estrado de mis pies? ¿El cielo es mi trono? Está diciendo. A otro versículo dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, Dios está con nosotros en cada momento y circunstancia. Ese Dios que podemos acudir en oración y saber que allí va a estar Dios. No ese Dios que te dice, bueno, espera, ¿verdad? A veces llamamos a alguien y aguarde a ser atendido por un operador, ¿verdad? No, Dios no te pone en la lista de espera. Allí está Dios. Tú le llamas y Dios responde. Quizás no de manera inmediata, pero Dios va a responder. Más aquí o más allá, Dios va a responder. No tenemos que desmayar porque ¿cuál es el pensamiento moderno? Yo quiero que Dios obre ya. El mundo quiere todo ya. Y Dios no. Mis tiempos no son tus tiempos. Mi voluntad no va a ser tu voluntad. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios te dice espera. Aún no. Y a veces en ese tiempo de espera que Él nos pone es porque Dios quiere trabajar con nuestro corazón, Dios quiere trabajar con nuestra vida. Dios quiere mostrarte de, espera, descansa en mí. Yo soy Dios. Ese Dios que está diciendo, yo gobierno todo. Y a veces, ¿verdad? Desmayamos, flaqueamos. Pero, ¿saben? Él confrontó la idea de que el templo se había convertido en un amuleto, un ídolo nacional, olvidando al Dios del templo. El templo era sagrado para ellos, pero el Dios del que estaba allí en el templo, nada. No importaba la religiosidad nomás, vamos al templo, nos congregamos, asistimos, el auto religioso, está todo bien. Sin embargo, ¿verdad? No, dice, no, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está tan lejos de mí, allá kilómetros, por la religiosidad. ¿A cuántos profetas ellos rechazaron? ¿A cuántos profetas ellos asesinaron? Enviados por Dios. Cerrados, ¿verdad? Sagrado Moisés para ellos, la ley que Moisés había dejado. Era sagrado, intocable. Sin embargo, se estaban equivocando porque Moisés era un hombre más que Dios utilizó. Pero ellos estaban olvidando del Dios que utilizó a Moisés. Ellos estaban utilizando que Dios era quien estaba detrás de todo. No eran los hombres, era Dios quien estaba detrás de todo eso. También confrontó el rechazo, ¿verdad?, histórico a los mensajeros de Dios. ¿Por qué? Porque el Sanedrín se jactaba de ser fiel a los grandes héroes de la fe.
Pero Esteban mostró, ¿verdad?, que la historia de Israel era una historia de rechazo a los líderes que Dios levantaba. Como dijimos, ¿cuántos reyes mataron a tantos profetas? Recordar a Jezabel, ¿verdad? Elías. Deja que yo te encuentre y si esta misma noche te mato. ¿Qué pasó? Huyó, ¿verdad? El Señor huye. Pero ¿cuántos profetas asesinaron? Pero luego la victoria del Señor, ¿verdad? Todos los profetas de Jezabel, todos los profetas de Baal murieron. Porque se manifestó la presencia de Dios a través de su mensajero. Se mostró el poder para que el pueblo volviera una vez más. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, verdad, se entregó a ídolos? Cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Demoraba tanto, no llega más, habrá muerto, ¿qué le habrá pasado? No sabés, bueno, vamos a levantar ídolos, becerro, vamos a adorar. Y Moisés viaja, vuelve, ve, ¿verdad? Lo que el pueblo había hecho. No había podido esperar. No pudieron guardarse, no pudieron seguir confiando en el Dios que les estaba proveyendo día tras día. Moisés demora, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Vamos a juntar todas las joyas de oro, vamos a hacer becerro. Moisés baja, ¿verdad? ¿Qué hace? Parte aquellas piedras donde estaba la ley escrita. De tanto enojo. Otra vez Moisés vuelve allá a escribir, ¿verdad? Pero vuelve, ¿verdad? Y su rostro lo veían de lejos. ¿Por qué? Porque su rostro brillaba tanto que nadie podía verle, que incluso tuvo que ponerse un velo para que otros pudieran verle. Y eso que no había visto el rostro de Dios, simplemente sus espaldas, porque si ya viendo su rostro, imagínense, si él había visto sus espaldas, imagínense su rostro, dice la Biblia que tendrían que haber muerto, porque nadie puede ver el rostro de Dios. Nadie está preparado realmente para ver a ese Dios que es santo. No es un Dios santito, pequeñito, no. Un Dios que es santo, eternamente santo. No por algunas veces, bueno, hoy me saco mi vestido de santidad, aquí quedan y me voy. Como a veces nosotros llegamos a hacer, bueno, mi santidad queda aquí, o por un momento me voy a hacer una cosa y después vuelvo, ¿verdad? Mi santidad para ir a la iglesia. La santidad tiene que ser algo que va con nosotros a cada lugar que vayamos. A cada momento, santidad. Porque el mundo nos está mirando y nos está observando. Tú puedes creer que el mundo no te observa, pero el mundo te observa más de lo que a ti te parece. El mundo está mirando. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Que muchas veces dañamos nuestros propios testimonios. Dañamos el testimonio de Dios, el testimonio de nuestra iglesia. Por eso cuán importante es el estar velando cada día en la palabra de Dios para confrontarnos con nuestro pecado. Tantos patriarcas, ¿verdad?, envidiaron, ¿verdad?, y vendieron a José, ¿se acuerdan? Vamos a venderlo. Y lo vendieron, lo llevaron allí a Egipto, fue comprado por este hombre, ¿verdad?, poderoso. Y todo lo que José fue avanzando y fue prosperando y fue avanzando y fue prosperando, pero tuvo que pasar un duro proceso. Porque no todo fue triunfo en triunfo, le costó. Azotes, la prisión, tantas cosas que le costó. Le recordó que el pueblo rechazó también a Moisés la primera vez diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez? ¿Pero quién te crees tú para venir a decirme qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera? Eso estaba haciendo el pueblo con Moisés, siendo Moisés, un hombre que estaba siendo usado por Dios. ¿Cuántos cuestionaron el liderazgo de Moisés? Y muchos perecieron a causa de eso. No por cuestionar a Moisés, sino porque ellos indirectamente estaban cuestionando al Dios que le había dado la autoridad y el liderazgo a Moisés. Habían olvidado de esa parte. Moisés no estaba ahí porque quería. Porque recordemos que cuando se le habló la zarza, no, pero Señor, envía otro. A mí me vas a enviar, no, envía otro. Manda otro, no, a mí no me mande. Yo soy tartamudo, ¿qué me va a mandar a mí a hablar delante del rey? No, manda otro. Moisés no quería, sin embargo, Dios lo llamó y tuvo que ir. Porque nadie puede, ¿verdad?, resistir al llamado de Dios. Utilizó a Aarón, ¿verdad?, para hablar delante del rey. Pero en todo tiempo fue utilizado por Dios. Porque estoy seguro que Moisés, ante tantas situaciones, estoy seguro que él no quería estar en esas circunstancias.
Muchas veces por ver la rebeldía del pueblo, ver un corazón endurecido, terminaban siendo como ese Tomás, ¿verdad? Hasta que no veo, no creo, no veo, no creo, y Dios se les mostraba, y hasta que no veo, no creo, y no creo, y así vivían, ¿verdad? Porque dejaban a Dios de lado. Dios le daba tanto, y ellos se quejaban a la más mínima. A la más mínima se quejaban, pero ¿dónde está el pan? ¿Dónde está el agua? Tenemos sed. Que incluso hasta Moisés cansaron, ¿verdad? Porque no, Moisés se enojó, golpeó aquella roca y no entró a la tierra prometida por no haber hecho lo que Dios le había dicho. Habla esa piedra. Simplemente habla, no tienes que hacer nada. Sin embargo, ¿verdad? Eso le costó la entrada a la tierra prometida. Y cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces también puede costarnos la vida eterna. Tenemos que cada día estar velando por nuestra salvación, velando por ser santos, velando por vivir esa vida en piedad. Pero siempre, siempre estaban rechazando a los libertadores que Dios les enviaba. El asesinato del Mesías, podemos decir asesinato del Mesías, ¿verdad? Esta fue la confrontación más directa y peligrosa que Esteban hizo. O sea, se metió en un terreno muy peligroso porque los estaba acusando de ustedes asesinaron al Mesías. Ustedes fueron los responsables. Porque no fueron los judíos quienes lo crucificaron, fueron los romanos quienes lo crucificaron directamente. ¿Por qué? Por la opresión de este grupo religioso. No, no queremos que lo liberes, crucifícale, libéranos a Barrabás, no importa, pero a este crucifícale. Que preferimos que sea crucificado antes que siga siendo piedra de tropiezo y nos siga quitando cosas. Antes de que siga abriendo los ojos y revele quién realmente somos, no querían ellos. Dejemos en claro, ¿verdad? Y que aun cuando Él resucitó, son los soldados que dijeron, ¿pero qué hacemos ahora? Porque realmente todo lo que Él dijo se cumplió y bueno, tapémoslo, ocultémoslo, no lo digamos a nadie, que no se revele. Y hasta el día de hoy, ellos creen que ni siquiera nunca vino y nunca murió y nunca resucitó. Y hasta el día de hoy ellos siguen creyendo eso. Pero ellos no lograron tapar nada, ¿verdad? Porque más por aquí, más por allá se reveló. Porque aún cuando Él ascendió al cielo, ¿verdad? No habían 2 o 3 testigos. Habían muchísimos testigos viendo cómo el Señor subía en las nubes. Y esos testigos se encargaron, ¿verdad?, de repartir. El Señor ascendió y dijo que volvería así como volvió. Así como vuelve, así como subió, así también vendrá. Y todo ojo le verá. Dice, no hay que dar a ninguno que no vea cuando Cristo venga. Porque toda la tierra se dará cuenta cuando el Mesías venga por su iglesia. Por eso, ¿verdad? Dice Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice. ¿A quién ustedes no mataron? ¿Me van a decir que a ninguno? ¿A cuáles profetas no persiguieron vuestros padres? Fueron muy responsables. Vuestros padres cometieron este gran crimen contra los mensajeros de Dios y que anunciaron de antemano la venida del justo. Anunciaron con tiempo. O sea que ellos no eran ninguno que no sabían de que el Mesías vendría, porque ellos sabían que el Mesías vendría. Simplemente no lo quisieron creer. No, este no es el Mesías. Posible que venga de un nacimiento virginal, imposible que no haya nacido en una familia real, de la realeza, carpintero, hijo de un carpintero. Era imposible para ellos. Sin embargo, ellos cometieron este crimen, ¿verdad? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos ahora estaban siendo culpables porque ellos le entregaron y ellos le mataron. Son responsables por la muerte de Cristo. Y esto, hermano, enfureció la turba que estaba allí. ¿Cómo? Acusándonos de haber matado a ese hombre. Responsable, de seguro lavándose las manos, ¿verdad? No tenemos nada que ver nosotros. Pero eso enfureció su corazón porque estaba perjudicando la reputación de ellos, manchando su nombre. Y eso enfureció, ¿verdad? Que incluso se taparon los oídos. No, vamos a matarle, no queremos escucharlo más. Locura para todos ellos lo que Esteban estaba diciendo. Para Esteban, poder de Dios, porque él creía que Dios estaba glorificando en esto. Pero para el pueblo, está loco.
uno más, ¿verdad?, dentro del grupo para ser matado, igual que los profetas que murieron, otro más a la lista. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Entonces, en este punto, ¿verdad?, la hipocresía legalista. Tenían la ley pero no la cumplían. Eran expertos en no cumplir la ley. Pero si eran expertos en decirle: pero tú acá fallaste. Pero no estás guardando, ¿verdad?, el día de reposo. Los discípulos, ¿verdad? No, pero tus discípulos no están guardando el día de reposo. ¿Cómo que están juntando espigas por ahí? Aún aquel paralítico que bajaron del techo, ¿no te parece bien un día de reposo? Vemos tantos milagros, ¿verdad?, en el día de reposo y el Señor confrontando. Quería mostrarle, no era importante, lo importante, ¿verdad?, era abrirle los ojos a ese pecador y mostrarle que hay un Dios de gracia. ¿Qué más importante? No hacer nada, o tus pecados te son perdonados, vete. O no hacer nada. No importa el día. Si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué? ¿Acaso porque sea día de reposo no le vas a dar de comida a tu hijo? El día de reposo no vas a cocinar, entonces el día de reposo no vas a, se te cayó algo y no lo vas a reparar. No, el día de reposo es sagrado, es santo. Pero el resto de la semana eran diablos. Andantes, con sus túnicas, sepulcros blanqueados y por dentro podridos. Estaban muertos ante los ojos de Dios. Pero él demostró que ser oidores de la ley o tenerla escrita en ese papel no les servía de nada si sus corazones estaban completamente alejados de su cumplimiento real. No de nada sirve tener el conocimiento de la palabra de Dios, saber, y no estar viviéndola ni estar aplicándola a nuestra vida, y muchas veces usándola como escudo, ¿verdad?, al Evangelio. Cuando el Señor no nos dio el Evangelio para usarlo de escudo, lo usó para nuestra propia vida. La humildad de estoy mal, y alguien me dice: mire, hermano, usted, esto, la humildad de la aceptación, de aceptarlo. Sí, usted sabe que sí, tiene razón. Y no el orgullo, ¿verdad?, de esa raíz de amargura comienza a producirse en nuestro corazón. Y, el hermano este que vino y me dijo esto. Y somos pueblo de Dios, y para que todo el cuerpo funcione en una total normalidad y armonía, cuando hay algo que está fallando, bueno, vamos a arreglar esto, a ver, para que esto vuelva a funcionar con normalidad. Con normalidad, no con... lo arreglamos, pero quedó ahí, ¿verdad? Pero seguimos en nuestro corazón. Sino tener, ¿verdad?, no ser legalista, ni tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo aplico a mí, pero sí a otros. Empezamos primeramente por nosotros. Porque si no, hermanos, de nada sirve. Tener conocimiento no te va a llevar al cielo, por más conocimiento que tú tengas de la Biblia. Si tu vida no está siendo transformada por ese conocimiento, entonces es un conocimiento vano, que no te está edificando ni te está contribuyendo. Por eso, cuánto cuidado, ¿verdad?, tenemos que tener. Por eso, saber que la sabiduría que el mundo no puede contradecir también. Y el mundo a menudo, ¿qué pasa? Se siente amenazado por la verdad del Evangelio porque no puede vencerla. ¿Con qué? Con sus argumentos. No pueden hacerlo. Los fariseos no lo pudieron hacer. La respuesta tan perfecta que el Señor daba, ¿verdad? Yo no sé, me imagino, no la Biblia no lo dice, pero quizás los discípulos, ¿verdad?, capaz que se reirían porque dirían: qué buena respuesta le dio el Señor a ese argumento que ellos estaban diciendo. Pero no de un lado de malicia, sino del lado de: qué bueno, el Señor les está abriendo los ojos. Ellos no querían. No podían. No, tú no haces lo que quieres. ¿Y por qué muchas veces tantos problemas, tantas dificultades, tanto esto y aquello? ¿Por qué? Porque no se busca el consejo de la palabra de Dios. Y nosotros somos ese puente, ese medio para que otros acudan a Cristo. Y si ese puente está flojo, ese puente está roto, maravillosa, pero era porque el Espíritu le estaba guiando y le estaba utilizando. No era palabras de él se dejó guiar por el Espíritu. Y lo mismo pasa cuando nosotros vamos a hablar de alguien de Cristo. A veces no lo hacemos, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a compartir? No, ¿cómo voy a compartirle de Cristo? ¿Qué le voy a poder decir? Todos nosotros tenemos un mensaje dentro. Todos nosotros llegamos a Cristo. El Evangelio nos ha perdonado.
Pero nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio porque es poder de Dios hasta que ese poder de Dios transforme y toque el corazón de ese pecador. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento. Forma no cambia. Por eso vemos hombres cultos y expertos en la ley que son reducidos al silencio por la sabiduría de un hombre lleno de Dios. Reducidos a nada porque no pudieron resultar en absolutamente nada el conocimiento de Esteban. No pudieron hacerlo. Por eso es maravilloso. 12 discípulos, Dios obró de manera tan diferente en cada uno de ellos. Y ahí vemos el poder de Dios, tanto en personajes del Antiguo Testamento, poder de Dios, como Dios les utilizó, pero ver la locura de un rostro angelical en medio del juicio. Por eso dice Hechos 6:15. Hechos 6:15 dice, entonces los religiosos estaban viendo algo diferente. No se preguntaron, ¿para qué será? No se preguntaron, no les importaba a ellos. Ellos buscaban ocasión para matarle. ¿La encontraron? Quizás no. Pero era un grupo muy respetable, ¿verdad? Con muchos seguidores. Al cual, pero ¿qué está pasando por esto y pa? Pero no entiendo. Es locura, no lo comprenden. Pero para el mundo, ¿verdad? Pero es la evidencia del poder de Dios operando en el creyente. Eso es. El poder de Dios operando en el creyente. El mundo no la tiene. Hay una fe en nosotros. Porque conocemos el poder de Dios. Lo hemos experimentado. Lo seguimos experimentando y lo seguiremos experimentando. Porque este es nuestro Dios. Es poder de Dios. Y en algún momento seguiremos mirando más sobre esto. Dios, ¿verdad? Sus ojos no podía ver. El Señor lo manda allí, ve allí. ¿Verdad? Se le aparece a aquel otro, recíbele. Porque gran obra voy a hacer con él. Y sin duda, ¿verdad? Un hombre muy respetado, Pablo. Porque no había estudiado con cualquiera. Había estudiado con Gamaliel, un hombre muy respetado en la época. No cualquiera estudiaba con él. Sin embargo, Pablo llegó, fue muy respetado. Pero luego vemos, a Pablo ya no le, después que Pablo conoció a Cristo, ya no le importaba, ¿verdad? Todo el conocimiento. Tenemos que seguir esa cadena. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Cómo irán si no hay quien les envíe? Una cadena tan extensa, pero que si se rompe, entonces muchos no conocerán a Cristo. Y si callamos el Evangelio y esa persona muere sin Cristo y va a una indiferencia y salvo, bueno, Dios se encargará del otro, lo traerá a Cristo en algún momento. Pero eso es lo que no quiere Dios. Dios nos quiere utilizar a ti y a mí para compartir el Evangelio simple, no teológico. Compártelo. Porque tú y yo no sabemos lo que Dios se reúne, Padre, para recordarnos todo lo que tú has hecho por nosotros. Recordar, Señor, esa promesa de vida eterna. Recordar que tú vas a venir por nosotros, pero también porque necesitamos ser santificados a través de tu verdad y porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Y necesitamos cada día y arrepentimiento y que tú sigas, Señor, levantando hombres y mujeres, Padre, que cada día dan testimonio de ese Dios tan maravilloso que nos ha salvado y nos ha rescatado para que el mundo vea que no todo está perdido, sino que hay esperanza aún para ellos mismos. A ti sea la gloria, Señor, en este tiempo. ¿Verdad? La iglesia, como estábamos escuchando la música de fondo, levántate, iglesia, a predicar el Evangelio y que podamos ser esos Esteban en este tiempo, ¿verdad? Que la gente vea nuestro